Y aquí viene lo interesante. Dice que navegó 100 leguas, es decir, 557 kilómetros, más allá. Más allá de Groenlandia, a 557 kilómetros hay América. O sea que Colón, él mismo lo hace decir, habría llegado a América antes de descubrir América. Y entonces sabía perfectamente a qué atenerse, claro, y lo sabía. Además, aun si este viaje es de fantasía como todos los demás, que él estuvo en Escandinavia, no hay duda, y en Escandinavia todo el mundo conocía la existencia del Vinland, de las colonias vikingas que desde el año 1000 hasta el siglo XIV existía y durante mucho tiempo florecieron en América del Norte. Colón supo, por lo tanto, a qué atenerse. Lo supo por varias vías. No se olvide tampoco que los judíos en España se habían especializado en la traducción al latín de textos árabes, que los árabes navegaban hacia mucho antes que los españoles. Eran cartógrafos conocidos. En Lisboa, la famosa Academia de Sagres, que el infante Enrique, el navegante, había creado, estaba manejado por judíos, sefarditas. Así que Colón tenía un sinnúmero de datos, pero los quiso verificar. Había en Lisboa una biblioteca privada con archivos, la tesorería del rey, cuyo acceso estaba tremendamente prohibido. ¿Por qué? Porque había no solamente documentos diplomáticos, sino mapas. Los portugueses, que sabían también de la existencia de América, habían tratado varias veces de alcanzarlo, tal vez lo habían logrado. Cuando Cabral llegó al Brasil, se encontró con un portugués que estaba allá casado con una india, perfectamente instalado, y esto probado por acta notarial. Pero en fin, esto está un poco fuera de nuestro tema. Colón buscó datos. Quería entrar en la tesorería del rey. Y entonces, ¿casualidad o no? Iba a misa, claro, a misa religiosamente en una iglesia de Lisboa, donde iba a misa también una chica, Felipa Moniz de Perestrello, y se casó con ella, la conoció en la mesa de comunión y se casó con ella. Esta chica, la familia, estaba emparentada con las familias reales de Braganza y de Lusignan. Era una familia de la más alta aristocracia de Portugal. Y aquí está el punto interesante. Tenía un hermano, gobernador de la isla de Porto Santo, cerca de Madeira. Con estas relaciones de familia, este aventurero desconocido y mentiroso, evidentemente, entró en la tesorería. En la tesorería se encontró con un mapa que había mandado a un canónigo Martínez, residente en Lisboa, el matemático Toscanelli. Toscanelli era efectivamente un hombre de muy buena formación en este campo, pero no era geógrafo. Pero Toscanelli había trazado un mapa según el cual las costas del Asia, frente a España y Portugal, estaban relativamente muy cerca. Esto en realidad Aristóteles ya lo había dicho. Hay muy pocos días de navegación entre Europa y el dominio del gran
Han. Colón copió este mapa en uno de sus libros que existe todavía. Lo copió ilegalmente y tomó anotaciones que le permitiera reconstruir el mapa. Después inventó una correspondencia con Toscanelli, que ya había muerto, entonces no podía decir que no. Tenía este documento. Este documento le demostraba que efectivamente era factible el viaje. Y entonces redactó una memoria y la presentó al rey Juan II, rey de Portugal, que a pesar de que lo consideraba, porque se había hablado, Lisboa era una ciudad muy chica, lo consideraba como un charlatán y lo decía con tal, bueno, era interesante, se podía desde Lisboa viajar a Zipango, es decir, al Japón, y juntó un grupo de geógrafos. Colón hizo una exposición delante de los geógrafos que se le rieron en la cara y el rey rechazó su pedido. Colón entonces se fue con la mujer a Porto Santo. Porto Santo y Madeira era una escala de todos los barcos que iban a comerciar o a pescar en el Atlántico. Había constantemente barcos que llegaban, era un pequeño pueblo con mercachifles y artesanos, barcos que venían a abastecerse cuando más no fuera de agua, y él estaba en el muelle interrogando a los capitanes de estos barcos. Y se encontró con cosas muy extrañas, que por ejemplo la corriente del Golfo, traía a menudo a las playas de las Islas Madeiras artículos que no se conocían en absoluto. Un bambú entre dos de cuyos nudos se podía poner 2 litros de agua. Cosa enorme. Inclusive se hablaba de, antes de la estada de Colón en el puerto, se contaba que una vez había llegado una almadía, es decir, una balsa, con cadáveres de hombres que no eran cadáveres de cristianos, que se perdieron. Todo esto le hizo trabajar la mente, ya sabía lo que quería, volvió a Lisboa, se vinculó con capitanes de ultramar, se vinculó con los geógrafos, los judíos por supuesto, y especialmente, el famoso Martin Behaim, un alemán que estaba al servicio del rey de Portugal, geógrafo de renombre hasta hoy, y discutió con ellos, etcétera, etcétera, pero sin hablar en absoluto de sus proyectos. Y sucedió un pequeño accidente, no para él. Llegó un día al puerto de Lisboa un barco que hacía normalmente la navegación entre Madeira y Gran Bretaña, traficando con vino de Madeira, muy rico, a Gran Bretaña. Este barco fue llevado por un temporal hacia el oeste. Cuando el temporal amainó, muchos tripulantes habían muerto ya, vieron una tierra, una isla desconocida, pero no iban a hacer todavía los kilómetros, las millas marinas que faltaba, dieron media vuelta y llegaron a Lisboa en una situación desesperada. Y el capitán Sánchez de Huelva, del puerto de Huelva, buscó un cartógrafo que pudiera ayudarlo a situar esta isla en el mapa, y cayó en lo de Colón, de los hermanos Colón. Nuestro Colón, si me puedo expresar así, no solamente lo ayudó, sino que lo recibió con los 4 marineros sobrevivientes en su propia casa. Y realmente hubo una mala suerte tremendo, porque en 2 días se murieron los 5.
y Colón desapareció de Portugal. Bueno, se lo ha sospechado, no sin alguna razón, de haberle servido un café un poco especial, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Colón en España recibió el acuerdo de los reyes católicos, el rey de Portugal, Juan II, se dio cuenta que la cosa iba en serio y que él se había equivocado. Y le mandó a Colón una carta de su puño y letra, donde le decía que con mucho gusto lo recibiría en Lisboa, podía volver a radicarse en Lisboa y que cualquier crimen que hubiera cometido estaba amnistiado. Mire, esto podía ser o el robo del mapa, o esto no es un crimen, es un delito, pero no un crimen. La palabra crimen es una palabra muy fuerte. O el asunto de los famosos marineros estos. Y Colón pasó a España. En España se encontró primero con los buenos frailes de la Rábida, un geógrafo astrólogo un poco raro, y el otro, Fray Pérez, que era el confesor de Isabel la Católica. Se hizo recibir, llegó con un hábito de franciscano, sin serlo, todo un teatro. Se hizo recibir, conversó con ellos, había mucho documento, mucho material allá, y se interesó los frailes también. Y él, que había pedido anteriormente audiencia a la reina Isabel, que estaba sitiando a Córdoba en aquel entonces, que ni siquiera había leído esto, y que de repente Isabel lo llama, a pedido de su confesor. Ahora, un confesor confiesa a quien viene a contarle cosas, ¿no? ¿Cómo Colón consiguió convencer a Fray Pérez que él sabía que existía un contacto posible a través del Atlántico con el Asia? No se había confesado él a Fray Pérez contándole la verdad sobre los 5 marineros de Lisboa y autorizándolo a contarlo a la reina bajo secreto. No sé, es una mera hipótesis un poco en el aire, pero de repente todo se aclara. No hace falta agregar aquí, porque no es una charla histórica, digamos, en todos sus detalles, que el cuento de la reina Isabel empeñando sus joyas para... Todo esto es totalmente inexacto y probadamente inexacto. Y probadamente por Salvador de Mariadaga, por un escritor Llanes, no sé cómo, que vivió acá, un rojo español, pero muy buen escritor, y por el famoso Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal escribió un libro, Las velas de la esperanza, que tuvo, por supuesto, mucha difusión. Y en este libro cuenta que Colón fue a América en misión secreta de la colectividad sefardita española para encontrar allá el paraíso terrenal donde los judíos españoles pudieran establecerse en caso de... Puede ser cierto o no, no estaba. Pero sí, yo tengo acá un retrato de Cristóbal Colón, que es muy interesante. Es un retrato oficial hecho en aquel entonces. Está en la Biblioteca Real de Madrid y yo les ruego que miren evidentemente es una fisonomía semita. Y Colón efectivamente fue recibido, ayudado y financiado por todos los marranos que rodeaba al rey